Estamos en contacto telefónico con el dirigente del Partido Obrero, Julio Quintana. ¿Cómo estás? Diego Campo te saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Primeramente, agradecerle por este contacto y consultarle en este caso por cuál fue la visión o cuál es su visión a través de lo que ha anunciado el gobernador Gustavo Sáenz sobre la suspensión o la prórroga de las elecciones. Sí, mira, nosotros venimos insistiendo con esto de hace todo un tiempo, es decir, que ya preveíamos esta maniobra, porque así la catalogamos, de suspensión de las elecciones, al igual que para nosotros significó el adelantamiento, producto de que el gobierno no quiere que haya un debate político franco y una participación de la población en ese debate, en el marco de una crisis sanitaria que es responsabilidad del propio gobierno. Sí. Vos fijate. En un momento determinado, cuando se adelantaron en enero las elecciones, el gobierno decía que los epidemiólogos planteaban que el pico de la pandemia, lo más agudo, se daba a posteriori de julio, es decir, a posteriori de las fechas electorales. Uh-huh. La propia política de apertura de la economía, de las escuelas, etcétera, ha adelantado todo un proceso de contagios que ha hecho que hoy en día la elección se dé de manera concomitante con este proceso de crisis, y por eso se ha suspendido. Y no se suspenden, como debería desde nuestro punto de vista, por ejemplo, la presencialidad escolar, no se suspende toda actividad no esencial, no se suspende un proceso económico que incluye una enorme masa de la población que circula todos los días cotidianamente para ganarse el pan, y desde este punto de vista también circula el virus. Sí. Es decir, que no es que la elección se suspende bajo un marco de restricciones generalizadas. Por ejemplo, el gobierno ya está planteando la semana que viene levantar todas las restricciones en Salta, cuando por lo menos la cifra de los últimos días, el colapso sanitario en Metán, en Rosario de la Frontera y hasta en propio Capital, plantea que deberían seguir las restricciones en vez de levantarse. Sí. Entonces lo único que levantan son las elecciones. El único ámbito donde los trabajadores, la masa de la población, puede pronunciarse políticamente por esta situación. Entonces estamos en contra y denunciamos esta maniobra. Seguro. Julio, con respecto a esto también se habla de que el gobierno intenta comprar 1 millón de dosis de vacunas de las Johnson & Johnson. Sí, mira, terminó siendo un bluff. Porque el gobierno lo que planteó hace poquito, como vos bien decías, el viernes pasado, sí, que ellos iban a comprar esta vacuna, la iban a traer dentro de 30 días, es decir, 20 días antes de las elecciones, iban a comenzar un proceso de vacunación. La vacuna de Johnson & Johnson es una de las pocas, si no la única, que tiene una sola dosis, es decir, que no necesita una doble aplicación, y era... Desde este punto de vista, parecía el salvataje de un proceso electoral que estaba muy en crisis por esta situación sanitaria. Sí. Ahora, Johnson & Johnson no tiene la autorización del ANMAT, es decir, del organismo estatal argentino que garantiza una certificación de validez de la vacuna para poderse aplicar en el país. No está clara la forma de financiamiento que el gobierno iba a adoptar para tener estas vacunas. No está claro tampoco, o no estuvo claro, la forma de pago, y por lo tanto terminó siendo solo un mero anuncio con el cual el gobierno contaba para ganar las elecciones, pero después, bajo este cuadro, habiendo anunciado que llegaban en 30 días, y según otros analistas pudiéndose tardar hasta 1 año y medio, eso quedó en la nada. Por eso también el gobierno ha tendido a plantear una suspensión que ahora no se sabe cuándo se determinará. Dicen que van a convocar a los partidos. Se había dicho que iban a convocarlos para discutir la suspensión. Al Partido Obrero jamás lo convocaron. Quiero dejar constancia de esto en tu programa. Y vamos a ver si convocan o no, pero lo cierto es que están tratando de acomodar la elección en función de conveniencias políticas y no del debate político franco que necesita la población hoy en día en relación a esta enorme crisis sanitaria, y hay que agregar social, porque el cuadro de empobrecimiento sistemático de la población es fenomenal. Sí. Entonces, acá hay que tomar medidas urgentes, que en el marco de la elección se iba a debatir, y fuera de un proceso electoral se tienen que debatir de todos modos. Eso el gobierno no lo va a poder evitar, y desde el Partido Obrero vamos a hacer todo lo posible para tratar de que se desenvuelva este debate. ¿Cómo se refuerza el sistema de salud para evitar su colapso y la muerte de trabajadores, la muerte de la población? ¿Cómo hacemos para garantizar el salario,
de los trabajadores de salud, acabar con la precariedad laboral, garantizar los insumos, cómo se garantiza un subsidio para toda la enorme masa precarizada y desocupada de la provincia que necesariamente tiene que salir a buscar el peso y no puede afrontar una restricción de la circulación. Acá esta restricción fue corta esta semana, pero vos viste que ha provocado un sinfín de protestas, producto del que el gobierno no lo ha acompañado, por ejemplo, como en otras ocasiones, con una IFE, y las grandes patronales, por ejemplo, del comercio y del turismo, se han opuesto porque en Salta el trabajo en negro, en el turismo, en la gastronomía, en el comercio, es muy amplio y no puede ni siquiera acceder a los subsidios nacionales porque tienen los trabajadores en negro. Entonces vos fijate esa situación. Es una constante, consideramos que tiene que haber un subsidio directo a los trabajadores para garantizar un confinamiento estricto, porque si no de esta no se sale. Bien. Todos los candidatos en este caso y distintos frentes, distintos partidos políticos han celebrado y han festejado esta decisión que ha tenido el gobernador. ¿Para usted también ha sido un triunfo de que se suspendan las elecciones? No, todo lo contrario, creo que en eso nos diferenciamos claramente. Mirá, cuando en diciembre pasado se suspendieron las PASOs, el conjunto de los bloques políticos, o casi la totalidad de los bloques políticos, votaron esa suspensión a sabiendas de que era un paquete político en relación a las elecciones provinciales, es decir, que ahí ya se discutía el problema del adelantamiento electoral. Y por lo tanto todas fueron partícipes de su adelantamiento, ahora festejan esta suspensión, es decir, se hacen partícipes de esto, y ninguna plantea el cierre efectivo de las escuelas, ninguna plantea, insisto, la restricción de toda actividad no esencial y un subsidio para garantizar la supervivencia de los trabajadores en el marco de esa restricción. Es decir, que solo quieren evitar que se discuta políticamente la crisis. El festejo de todas las fuerzas sobre la suspensión del único acto en donde la población puede pronunciarse sobre esta situación de conjunto es claramente porque estas fuerzas no tienen ningún planteo político en función del interés de la población, sino que por el contrario usan las elecciones como un fin en sí mismo para ellas, ¿no es cierto?, para poder ganar alguna banca, ganar algún escaño en el Estado y después seguir defendiendo un régimen político que es responsable de esta situación económica y social. Sí, seguro. Entonces nosotros denunciamos a todos los partidos patronales de este punto de vista. Consideramos que la elección se debería haber dado. Vos no sé si sabías que en los sindicatos pasa lo mismo. Sí. Hoy en día se han suspendido a nivel nacional las elecciones sindicales, pero no se ha suspendido la actividad laboral. Claro. Entonces resulta que vos podés ir al trabajo a morirte o enfermarte de COVID, como pasó ahora con este trabajador del Banco Nación, pero no podés elegir tu representación sindical. Totalmente. Entonces acá en la sociedad más en general es lo mismo. Vos podés salir a la calle obligado a buscarte el pan porque no tenés ningún tipo de resguardo por parte del Estado. Tenés que trabajar porque tus patronales lo obligan y toda la actividad económica está abierta, pero no podés votar, no podés discutir políticamente sobre qué política se necesita en este cuadro de crisis sanitaria y social. Es ridículo. Es un acto de fuerza y antidemocrático contra la población. Nosotros lo denunciamos. Seguro. Julio, para finalizar, una última consulta. El voto electrónico tiene que, el voto, digamos, las elecciones, ¿tiene que unificarse con lo nacional, con la fecha del nacional? Mira, nosotros consideramos que se tiene que mantener la fecha, no que se tiene que unificar. Por esto que te digo, de que es necesario que la población se pronuncie ya. Encima, las fechas nacionales también han sido pospuestas, como vos sabés, en acuerdo con el conjunto de la oposición nacional, es decir, Conjuntos por el Cambio. Sí. Y es parte de la misma maniobra. Nosotros ya lo denunciamos con las elecciones nacionales, lo denunciamos acá, porque, insisto, no es que acá se hayan suspendido las elecciones en el marco de un proceso de restricciones generales, que es entendible. Es decir, si vos cerrás las escuelas, cerrar la economía, garantizar los subsidios correspondientes para que la población pueda sobrevivir en el marco de esas restricciones, es entendible que se suspendan las elecciones. Pero no, acá pasa todo lo contrario. Entonces, para nosotros es un falso debate si se unifican o no, sino que se tienen que dar en el momento en que fueron fijadas. Y de ese modo garantizar la posibilidad de que la población se pronuncie políticamente en el marco de la crisis que hoy en día está,
porque a nosotros no nos van a engañar de que acá hay algún interés sanitario, porque si hubiera algún interés sanitario tienen que cerrar las escuelas, insisto con esto, tienen que cerrar la actividad no esencial, tienen que reforzar el sistema de salud, y nada de eso están haciendo ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional, y los dos se prenden en esta maniobra de suspensión o aplazamiento, en el caso de la provincia indefinido por ahora, de cuándo deberían ser las elecciones. Seguro. Julio Quintana, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a vos, Diego, y siempre a tu disposición. Bien. Hasta luego. Gracias.